Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de donde nos estén visitando el día de hoy. Mi nombre es Carlos Zulate y voy a estar moderando la charla a nuestro colega Javier Villegas, que nos va a estar hablando un poco del análisis del performance de los subsistemas de I/O. Bueno, como un miércoles más, y estamos aquí, esperemos que sea del agrado de ustedes, una charla más. También recordarle los próximos eventos que tenemos el próximo miércoles a Patricio Cofre, hablándonos sobre la creación de un modelo de análisis predictivo en la nube. También tendremos a Juan, Juan Manuel Rafael el 11 de mayo hablándonos de Power BI con Dynamics AX. Y el 18 de mayo tendremos a Adrián Miranda, que nos estará hablando un poco sobre lo que es administrar la continuidad de negocio con Azure SQL Database. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya saben, los que están por aquí conocen un poco lo que es el capítulo virtual. Nos están siguiendo y si no nos están siguiendo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como el Facebook, LinkedIn, YouTube y Slideshare. En YouTube y en Slideshare se suben tanto las grabaciones de las charlas como las presentaciones que se dan cada miércoles. Entonces, si aún no nos siguen por ahí, nos pueden seguir y si no nos han registrado, nos pueden también pueden registrar en el sitio y ver las siguientes charlas desde el sitio del chapter en español. Bueno, también recordarles que no solo este Virtual Chapter es el que existe, como pueden ver hay bastantes Virtual Chapters a nivel de la comunidad, entonces los invito a que visiten cualquiera de estos otros Virtual Chapters y formen parte de la comunidad, de los que sean de su interés. Pueden ver, hasta hay uno de Oracle con SQL Server. ¿Sí? También instarlos a que formen parte de lo que es este voluntariado de paz, que todos podemos participar. Todo esto que estamos haciendo, cualquiera de ustedes puede colaborar también a la comunidad. Entonces, si no se han registrado, los invito a que se registren y formen parte de paz como voluntarios. También recordarles que pueden seguir y visitar y registrarse en la comunidad de paz, que es en la que nos cubre en todo esto, la que nos hace posible que todo esto sea realidad. Entonces también pueden seguirlos ahí en sus redes sociales, en los links y registrarse, no se han registrado. Y bueno, más por el momento los dejo con Javier Villegas. Bienvenido, Javier. Gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Javier Villegas, estoy en Buenos Aires, Argentina, y bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del subsistema de I/O y cómo analizar la performance y los impactos de la performance en un entorno de SQL, ¿no? Eh, un poco acerca de mí. Yo trabajo como profesional con SQL Server desde el año 1997. Soy DBA en Mediterranean Shipping Company desde el año 2006 y miembro de la comunidad PAS desde el año 2008. Como Carlos mencionaba en su presentación, es totalmente gratuito y bueno, es muchos beneficios a nivel conocimiento y compartir en lo que es la comunidad Paz, ¿no? Para todo lo que es esta presentación, así también como cualquier duda y consulta que pueda surgir después de ella, les dejo mis canales de contacto, que es mi Twitter, mi LinkedIn y mi blog, donde especialmente en el blog van a encontrar
todos los scripts y las presentaciones, digamos, los slides que vamos a compartir ahora, así también como las demos. Estos son algunos de los temas que vamos a ir recorriendo el día de hoy. Vamos a hablar sobre las mejores prácticas de SQL con respecto de I/O. Vamos a ver las métricas de I/O, qué significan y cuáles son las que vamos a estar focalizándonos. Vamos a también ver algunas formas que vamos a utilizar para medir lo que es la I/O en nuestro entorno. También vamos a tener unas demos con unos queries de diagnóstico. Vamos a ver herramientas de Microsoft y de terceras partes para chequear I/O. Y finalmente vamos a hablar acerca de los tipos de storage para SQL Server. Con respecto a las mejores prácticas, como lo más importante, yo diría que tenemos que identificar qué tipo de workload tenemos en nuestro entorno. De esta forma podemos identificar y determinar los patrones de I/O del mismo, ¿no? Porque no es lo mismo todo lo que es la parte de lectura y escritura en los sistemas de Online Transaction Processing o LTP o Warehouse o Lab, ¿no? Unos están más enfocados en lo que son escrituras, otros en lo que son altas lecturas, etc. Por eso lo que primero tenemos que hacer es identificar en dónde nos estamos manejando, ¿no? ¿Qué es nuestro entorno? Algunos puntos importantes para considerar para mí es lo que es sequential throughput, ¿no? Es lo que es input-output para lecturas y escrituras en forma secuencial. Esto es súper importante para los backups y los restore, y también muy útil cuando tenemos que acceder a tablas con grandes cantidades de datos en formas secuenciales, como por ejemplo algún reporte, ¿no? Vamos a ver más precisamente lo que es sequential throughput un poco más adelante. Dentro de las mejores prácticas, una de las cosas que tenemos es que la cuenta que se utiliza como SQL Service Account debe tener los permisos de Perform Volume Maintenance Task. De esta forma permitirá que SQL pueda tener una interacción a través del sistema operativo con lo que es la creación y manipulación de archivos en forma más ágil, rápida y eficiente. Por ejemplo, en el momento de creación de una base de datos, sabemos que cuando creamos una base de datos estamos creando también los archivos de datos y log del mismo. Otra de las cosas a tener en cuenta es la compresión en los backups, ¿sí? En las versiones, desde que SQL introdujo lo que es compresión en los backups, hemos visto que el algoritmo de compresión trabaja muy bien y genera archivos mucho más comprimidos que los archivos originales, ¿no? Por eso, siempre que puedan, yo diría que en el 100% utilicen compresión de backup. Vamos a estar pagando un pequeño costo en lo que es utilización de CPU, pero por lo general no impacta a la performance en general. Pero lo que es I/O, trabajar con archivos más chicos de backup siempre es ideal y recomendable. Con respecto a los Virtual Log File, VLF, siempre es necesario mantenerlos, sobre todo bajo control, ¿sí? En un número lo más bajo posible. De esta forma, todo lo que sea escrituras en los logs va a ser mucho más rápida y eficiente. Vamos a verlos también en las demos un poco más adelante. También, dentro de lo que son mejoras prácticas, considerar siempre, como cualquier DBA, lo que es mantenimiento de índices
de índices y estadísticas, ¿no? Manteniendo los índices y estadísticas actualizados y en forma adecuada, el motor de SQL va a poder tomar decisiones más inteligentes para generar un query plan y por consiguiente el subsistema de IIO nos va a ayudar para esto. Cuando realicemos reindexación, considerar la opción de MaxDOP, ¿no? De esta forma vamos a poder asignar más paralelismo para hacer el mantenimiento y podremos generar nuestro plan de mantenimiento un poco más rápido. Y también considerar cuando sea posible lo que es la compresión de datos, ¿no? Esto es un feature que reduce muchísimo la utilización de I/O, especialmente en grandes tablas, lo que es comprimido cada vez que lee o escribe, lo que es acceso a disco es mucho más eficiente. Es un feature que solo viene en la versión Enterprise Edition, y mi recomendación es que si consideran que es algo para utilizar, que lo prueben en un entorno de test, porque bueno, realmente se pueden tener muchísimos beneficios, pero hay algunos casos particulares donde no es así, que sobre todo dependiendo de lo que estemos haciendo nosotros, ¿no? Por eso conviene siempre probarlo en un entorno de desarrollo o test. Bueno, cuando diseñamos un sistema de I/O para SQL Server, por lo general en los entornos de producción utilizamos storage. Estos storage hay varios tipos, de los cuales veremos algunos un poco más adelante, pero lo que quería enfatizar es que por lo general los vendedores de storage tienen documentación específica para lo que es la configuración y la administración de dicho storage con SQL Server, ¿sí? Es importante solicitar esta información, compartirla con el administrador de storage y estar bien al tanto, ¿no? Porque por lo general hay seteos particulares del storage para trabajar con SQL Server. Y como decíamos inicialmente, dependiendo también un poco del tipo de entorno, si es un OLTP, un warehouse, ¿no? Esta información existe, por eso es bueno requerirla y estudiarla. En lo que es mejores prácticas, SQL, digamos, Microsoft desde hace mucho tiempo tiene unos lineamientos bastante claros. Por ejemplo, lo que es la TemDB, utilizar un disco dedicado, especialmente un disco que sea rápido, en la actualidad discos de estado sólido, y utilizar múltiples archivos, ¿no? de archivos de datos para la TemDB. Verán que en SQL 2016, en el proceso de instalación, en el setup, ha cambiado bastante, particularmente para lo que es la TemDB, ¿no? Donde ya nos permite armar una TemDB con varios archivos y en un disco particular. Otro de los lineamientos es no poner en los mismos discos archivos de datos y de logs, los niveles de RAID para cada tipo de acceso, etcétera, ¿no? Esta es una documentación que está disponible en Microsoft y que, bueno, tiene un lineamiento bastante sencillo y son alrededor de 10 puntos que siempre debemos considerar en el momento de instalar un entorno SQL Server. Desde mi punto de vista, yo considero que un buen diseño de I/O es lo más importante para un servidor de SQL Server, dado que lo que es CPU, procesamiento y memoria es mucho más rápido, ¿no?
lo que es I/O siempre es la parte más lenta porque involucra las partes físicas de los discos, ¿no? Siempre, por lo general, en mi experiencia reciente sobre todo, veo que el cuello de botella se genera mucho más frecuente en algo relacionado con discos que lo que es CPU o memoria. También vamos a ver que tenemos tres métricas importantes en lo que es performance, que es la latencia, el IOPS y el sequential throughput que hablábamos inicialmente, ¿no? Lo que es la latencia es el tiempo que el sistema se toma en completar un proceso de lectura o escritura, ¿sí? IOPS son las operaciones por segundo, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con la latencia, y bueno, la parte de lectura, escritura secuencial, como decíamos, relacionada con los procesos de lectura escritura en serie, ¿no? Estas tres métricas no las tenemos que ver como métricas o valores separados entre sí, sino interrelacionados, ¿sí? Y evaluarlos los tres en forma constante. Para estas métricas tenemos algunas herramientas y formas de poder medirlas, ¿no? Accederlas y llevar un reporte de las mismas en caso de necesitarlo, ¿no? Para lo que es todo lo que es lectura y escritura están las DMVs de SQL Server, las Dynamic Management Views. Vamos a ver un poco algunas más adelante. Para todos los que son los rates de I/O, ¿sí? Tenemos la herramienta Performance Monitor, PerfMon, de Windows, ¿sí? Que nos va a permitir medir en forma constante, actual, y también llevar una línea de base de lo que es lectura, escritura, throughput, average, todo lo que tiene que ver con respecto a los discos. Algunos métodos para medir lo que es la performance, como decíamos anteriormente, lo que son DMV de SQL, pero también tenemos a través del Task Manager en Windows 2012 o superior, ¿sí? Y dependiendo del tipo de storage que se use, vamos a poder ver desde el mismo Task Manager varios contadores relacionados con la performance de los discos. Vamos a ver un poco más adelante. También desde Windows lo que es el Windows Resource Monitor, ¿sí? Todo lo que es el apartado de discos, como decíamos también recién, Performance Monitor, PerfMon, todo lo que es relacionado con los contadores de Logical Disk, y herramientas de medición de Microsoft y de terceras partes. Estas herramientas pueden ser el Crystal DiskMark, SQL.io y el SQL SPD. SQL SPD es una herramienta nueva de Microsoft que es una mejora sustancial a todo lo que era el original SQL.io, ¿no? Que nos permite hacer testeos bastante extensivos sobre los discos y poder tener unos reportes bastante útiles para la medición de los mismos. Acá vemos, como comentaba, dentro de Task Manager, ¿sí? A ver si puedo mostrarlo. Vemos una sección de contadores de discos, ¿sí? Para cada uno de los discos del sistema vemos velocidad de lectura y escritura, ¿sí? Y lo vemos en forma constante y con gráficos. Como les decía, no todos los tipos de storage van a estar representados en el Task Manager, ¿sí? Pero bueno, es una forma adicional que tenemos para poder ver
los contadores de performance. Dentro de lo que es Resource Monitor, en el tab de discos, ¿sí? Tenemos varios charts relacionados con distintas métricas, ¿sí? Procesos con actividad de discos, ¿sí? Por lo general siempre vemos arriba de todo lo que es SQL Server en un servidor dedicado de SQL, ¿sí? Con sus columnas de lectura y escritura de bytes por segundo. Después los archivos de datos a nivel de actividad, ¿sí? Separado ya por archivo, y después separado finalmente por disco, ¿no? Esto, digamos, gráficamente y en un primer pantallazo nos permite ver la utilización de los discos y poder detectar en forma general qué disco puede estar llegando a tener problemas de performance, un cuello de botella, y bueno, y tomar una decisión y un plan de acción para solucionarlo, ¿no? Esto es a nivel muy macro, digamos, podemos saber que tal archivo o tal disco está teniendo una utilización constante muy alta por un periodo de tiempo muy largo, y bueno, de ahí tendremos que sacar nuestras conclusiones y ver cómo lo solucionamos, ¿no? Dentro de lo que es Performance Monitor, acá están algunos de los contadores más importantes necesarios para poder evaluar cada uno de los discos, ¿sí? A nivel de promedio de bytes de lectura, de escritura, QLength, ¿sí? Bytes leídos, bytes grabados, bytes leídos o grabados por segundo, etcétera. Como sabemos, Performance Monitor nos permite tener varias vistas, ¿no? como gráfico o como histograma, etcétera, y también tenemos la opción que nos permite guardar toda esta información en un archivo de disco, ¿no? Podemos decirle que grabe la información cada 30 segundos y al final del día podemos generar nuestra línea de base de estos contadores de discos. Después los vamos a poder utilizar para comparar en los casos que tengamos algún problema y necesitemos comparar con nuestra línea de base. Pasando un poco a los tipos de storage, ¿sí? Tenemos los discos internos, ¿sí? Los servidores con discos internos donde pueden tener discos configurados en RAID, o los nuevos discos de estado sólido. Después tenemos lo que es DAS, Direct Attached Storage, que son enclosure externos y por lo general son muy fáciles de administrar y configurar, y por lo general son dedicados para un solo servidor. Después tenemos los SAN, Storage Area Network, que bueno, también por lo general disponen de varias bahías y son extensibles, o sea, se pueden apilar y extender muy fácilmente. Son compartidos por varios servidores y tienen lo que es la parte de caché de gran tamaño. Más modernos tenemos lo que son las tecnologías PCI Flash, por ejemplo los de la marca Fusion.io, ¿sí? Que son placas PCIe Express que se ponen directamente al servidor, donde bueno, lo que es I/O es extremadamente alto en lo que es secuencial y random, ¿no? Súper recomendables para entornos de SQL Server, pero un costo muy alto. Y digamos, con SQL 2012 o superior, en combinación con Windows 2012, también tenemos SMB, file sharing, ¿sí? Como para hacer, digamos, tener bases de datos en storage con file sharing SMB 3.0 o 3.02. Esto es bastante nuevo, no mucha gente lo conoce, y estando bien diseñado y con una red de alta velocidad es una performance muy buena. Bueno, acá terminamos la
primera revisión, vamos a pasar a la demo, donde vamos a ver algunos queries de diagnósticos de I/O. ¿Sí? Bien. Estos son unos scripts generados por Glenn Berry de SQL Skills. Él actualiza todo el set de script una vez por mes generalmente y tiene 3 sets de script, los para 2012, para 2014 y ahora recientemente para SQL 2016. ¿Sí? Básicamente son un set de script de diagnósticos que nos permiten evaluar nuestro sistema a nivel de CPU, procesamiento y disco, y después contadores particulares de SQL Server, ¿no? Lo que hice yo acá fue separar solamente los que están relacionados con I/O, así nos podemos enfocar en ellos, ¿sí? Dado que son varios, ¿no? Entonces acá están solo focalizados lo que son en I/O. Así que bueno, vamos a empezar a recorrerlos juntos. El primer subset lo que nos muestra es un poco una información general, ¿sí? Más que todo de la instancia y del servidor, ¿sí? No extremadamente relacionado con I/O, pero para conocer un poco dónde estamos en un servidor SQL Server 2016 RC3, ¿sí? Donde tenemos 4 cores, ¿sí? Y bueno, acá vemos algunas particularidades de la edición. Es Enterprise Edition, es Release Candidate 3, Collation, no es cluster, etc. Esto nos da el primer pantallazo de nuestra instancia. Después, si SQL está corriendo con algún trace flag en particular, en este caso no hay nada, vamos a hablar sobre los trace flags un poco más adelante. Información relacionada acerca del SQL Service Accounts y lo que decíamos anteriormente, que deben tener, especialmente en entornos de producción, la opción de Perform Maintenance Tasks relacionada con los discos, ¿sí? Información de memoria total, memoria disponible, memoria utilizada, System Cache, etcétera. ¿Sí? Un poco más relacionado con el hardware, cantidad de cores, si está utilizando NUMA o no, si es un entorno virtual y es un servidor Dell. Bien, ya un poco más relacionado con lo que es las bases de datos y luego los discos. Acá vemos todos los archivos de bases de datos de usuarios y del sistema, cómo están distribuidos en nuestro storage, en qué discos, en qué archivos, tamaños, autogrow, etc. Dentro de lo que tenemos, los que vemos en los comentarios, y acá hay algunas cosas para tomar en cuenta. Si está todo en el disco C, en este caso es un entorno de demo, así que si tenemos todo en el C, que no es lo recomendado, ¿sí? Dedicated drive para 10DB, ¿sí? Solo un archivo para 10DB, etcétera, cosas que tenemos lineamientos para seguir. En este script lo que vemos un poco es información sobre los volúmenes, ¿sí? 2 discos donde nos muestra el tamaño total de los mismos y la utilización, ¿sí? Y ya nos metemos un poco en lo que son los contadores de I/O, ¿sí? Por cada uno de los discos en el sistema, con este script que utiliza, volvemos atrás, los DMB I/O Virtual File Stat y Master Files, ¿sí? Y Volume Stats, ¿sí? Acá abajo lo vemos, ¿sí? Con estas DMB lo que tenemos es, desde que se inició
esta instancia de SQL Server, ¿sí? Los valores de latencia para escritura, de lectura y total, ¿sí? Y porcentaje de promedio de byte de lectura y de escritura, ¿sí? Por cada uno de los discos que se encuentran en nuestro servidor. Seguimos, acá vamos a ver un poco lo que es stalls o tiempo de espera o espera para cada uno de los archivos de datos y logs de las bases de datos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el promedio de lectura, de espera para lo que es lectura en milisegundos, y el promedio de espera de escritura, ¿sí? Y acá un promedio entre ambos. Stall es lo que tarda o el tiempo que toma SQL en esperar a que se complete una operación de lectura o escritura, ¿sí? Acá lo tenemos ya un poco más separados en lectura en milisegundos, cantidad de veces que leyó, ¿sí? Y lo mismo para escritura. Como vemos, lo tenemos separado por cada uno de los archivos de datos o logs de todas las bases de datos que tenemos en la instancia. Otra herramienta bastante útil que tenemos es chequear dentro del SQL Error Log por todas las entradas donde nos informa que una operación de I/O ha tomado más de 15 segundos, ¿no? Si SQL detecta que para acceder a un archivo de datos, para leer o escribir en un archivo de datos o logs, la operación tarda más de 15 segundos, ingresa una entrada en el SQL Error Log. Entonces, lo que hacemos con esto es chequear y escanear todo el SQL Error Log por cada una a ver si encontramos esas entradas. En este servidor no vemos ninguna, pero yo acá abajo busqué algunas de otro servidor, ¿sí? que tiene mayor utilización y algunos problemas de discos, y vemos que hay varias entradas de, por ejemplo, 25 ocurrencias de más de 15 segundos para un archivo de datos en particular, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de que, bueno, que SQL está tardando más de 15 segundos, ¿sí? Y eso puede estar relacionado con algún problema de performance en los discos. Tenemos que también evaluar si en ese momento se estaba haciendo algún mantenimiento de los índices o alguna operación que haya extremado la lectura o la escritura en estos archivos en particular. Vamos a seguir un poco más. Bueno, acá tenemos un poco de información relacionada nuevamente con las bases de datos, ¿sí? Utilización de los archivos de logs, compatibility level, bueno, algo más informativo. Missing indexes, ¿sí? Índices que pueden estar perdidos, que ustedes saben, todo lo que es índices, si están mal diseñados o mal mantenidos también, no una utilización del disco a nivel óptima. Entonces todo lo que es índices, conviértanlo siempre al día. Como hablábamos en uno de los primeros slides, los virtual log files, sí, que los tenemos que mantener bajo control, un número bajo. Lo que hacemos con este script básicamente es leer los números de BLF por bases de datos, ¿sí? Si vemos que el número es muy alto, ¿sí? Habíamos dicho, digamos, para volver un poco para atrás, lo que hace que si una base de datos tiene mucha cantidad de BLFs es que todos los que son operaciones de escrituras van a tardar un poco más. ¿Cómo hacemos para reducirlos? ¿Sí? Obviamente con mucho cuidado. Lo que se hace es hacer un shrink
del transaction log lo más posible y después expandirlo de una sola vez, de un solo salto, a un tamaño que nosotros consideremos que va a ser el adecuado para no tener que crecer muchas veces, ¿no? O sea, con eso podemos reducir el número de BLFs y vamos a ver que lo que son escrituras al disco va a ser mucho más eficiente lo que es en el transaction log. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos un query que nos dice a nivel general, por base de datos, el porcentaje de I/O, ¿sí? Esto lo que nos permite es identificar qué bases de datos están siendo más utilizadas a nivel lectura y escritura, ¿sí? De esta forma podemos a lo mejor decidir cambiar, poner una base de datos particular en un set de discos dedicados para esa base de datos o con una tecnología que sea más rápido, como por ejemplo SSD, etcétera. ¿Sí? Lo que es WaitStats, acá tenemos un query que nos trae todos los WaitStats de SQL. Como saben, los WaitStats son los contadores de tipos de espera que tiene SQL para distintos tipos de operaciones, ¿sí? Acá tenemos un subset de los más importantes y algunos que están relacionados particularmente con I/O. Sobre todo, write log es el tiempo de espera para escribir en el transaction log, ¿sí? En este caso es un poco grande. Bueno, CX package es lo que es paralelismo y bueno, page latch share también relacionado con el bloqueo como es el acceso al disco para una tabla en particular. I/O completion, ¿sí? Y bueno, también si hubiéramos realizado backup o restore, también veríamos los tiempos de espera acá de restore, backup y restore. Por eso siempre conviene tenerlos identificados y bajo control, ¿no? Si vemos que el servidor tiene mucha espera en lo que es write log, seguramente lo que está pasando es que los discos donde están los archivos LDF de la base de datos de usuario están poco lento en lo que es la parte de escritura. Y lo vamos a ver a nivel general, ¿no? Porque la performance en general se va a degradar. Acá, bueno, también ya para poder identificar, bueno, en este caso no tenemos nada, para identificar a nivel statement o queries, las más heavy a nivel de logical read, ¿sí? En este caso no tenemos nada, porque esta instancia se ha levantado hace poco, ¿sí? Esto nos permite identificar los queries que tienen más peso a nivel de lectura, ¿sí? Y poder tomar una acción que puede ser reescribirlos, modificar índices o correr o ejecutar ese store procedure o statement en otro horario, ¿no? Bueno, acá ya tenemos algunas queries ya específicos para la base de datos. Hasta ahora era a nivel discos, archivos o instancia. Ahora tengo la base de datos Adventures Works 2014. Así que vamos a correr algunos queries relacionados con la base de datos. Acá vamos a ver utilización de cada uno de los archivos de la base de datos. En este caso tenemos uno de datos y el de log, ¿sí? Vemos el tamaño total y la utilización. Y lo que es I/O relacionado con cada uno de esos archivos. Número de lecturas, número de escrituras, espera de lectura, espera de lectura, espera de escritura, ¿sí? Información ya particular para esta base de datos y bastante detallada. De vuelta, en combinación con las queries anteriores podemos identificar la base de datos que es más hot a nivel lectura y escritura, y con esto ya podemos tener más insight en cada uno de los archivos y tomar
una acción, ¿no?, con respecto a, como decía antes, capaz que conviene en la base de datos particular ponerla en un disco más rápido, en una tecnología un poco más moderna. Acá tenemos Store Procedures también, bueno, en este caso nada, Store Procedures ordenadas por presión de lectura, ¿sí? Y acá abajo debe ser por Logical Write, ¿sí? Nos muestra los Store Procedure Raw Statement más pesados a nivel lectura o escritura. Acá lo que vemos un poco, siempre en esta base de datos Adventure Work, es el estado de los índices, cuando fue la última vez que se hizo un update statistics, ¿sí?, como para poder llevar un control y, digamos, tomar también de vuelta una acción en caso de tener que generar una ventana de mantenimiento para reindexar o hacer update de las estadísticas, ¿sí? Este script en particular va a estar disponible para bajar con los materiales de esta sesión, pero les recomiendo ir al blog de Glenn, donde él lo actualiza constantemente, y además de los queries relacionados con I/O, van a tener unos cuantos más que son muy útiles para lo que es CPU y memoria. Volvemos a la demo. Volvemos a los slides. Algunos de los patrones que podemos llegar a encontrar en un entorno de producción, sobre todo, y por los resultados que obtenemos con estos scripts a través de los DMV, es que es común altas latencias en lo que es escritura en todo lo que son los archivos de TenDB, ¿sí? Esto es bastante común. Hay que asegurarse de tener varios archivos para lo que es TenDB, ¿sí? Entre 4 y 8, había viejas prácticas que decía que había que tener uno por procesador, eso ha cambiado un poco. Siempre considerar utilizar el traceflag 1118, que lo que hace es escribir uniformemente en todos los archivos de TemDB y no hacerlos crecer o trabajar en forma separada, ¿sí? Como un dato adicional, este traceflag ya está incluido por default en SQL 2016, o sea que de ahora en adelante ya no nos tenemos que preocupar, ya está por default, ¿sí? Y siempre que sea posible, ubicar la TemDB en discos de estado sólido, ¿sí? Si observan que hay mucha latencia, sobre todo de lectura, en archivos de datos, ¿sí?, tenemos que buscar varios patrones. Uno puede ser presión de memoria, ¿sí? Si el servidor está con temas de presión de memoria, por lo general vamos a ver latencias en lo que es lectura, ¿sí? Eso sí es en forma constante, y si tomamos otras acciones correctivas que no mejoran, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las cosas que podemos llegar a encontrar. Otra de las cosas, realizar mantenimiento de los índices y considerar agregar más memoria. Y en 2014 o superior tenemos lo que es Buffer Pool Extension, ¿sí?, que son, digamos, podemos asignar un disco por lo general de estado sólido para una extensión del buffer pool, ¿sí? De esta forma digamos, estamos ampliando el buffer pool de SQL y vamos a obtener una performance bastante significativa, ¿no? Bueno, en el próximo tema son algunas de las herramientas que habíamos estado hablando anteriormente. El Disk SPD, les recomiendo que lo bajen y que testeen cuidadosamente sus discos. Es bueno no hacerlo cuando el servidor está cargado, sino a lo mejor hacerlo durante un fin de semana o durante una ventana de mantenimiento, así como para poder tener información o feedback de los discos
que en conjunto con lo que nos puede proveer el administrador de storage nos va a ser bastante útil a nivel de SQL Server. Acá vemos algunos ejemplos de cómo correrlos y qué es lo que haría, ¿sí? Y los resultados de los mismos, ¿sí? No voy a ahondar mucho, los quería mostrar, ¿sí? Acá dejo dos ejemplos que son bastante útiles. Van a encontrar en lo que es la documentación de Disk SPD varios ejemplos, todos, todos bastante eh, focalizados en lo que es SQL Server, ¿no? Sí, acá vemos un poco de vuelta la salida de los mismos. Algo un poco más gráfico y también muy útil es el Crystal Disk Mark, también disponible para bajar, donde podemos ver, como decíamos en el inicio, ¿no? El sequential throughput de lectura y escritura, ¿sí? Bastante útil, ¿no? Podemos seleccionar nuestro disco, podemos generar archivos de test de un giga, 2 gigas, 4 gigas y creo que hasta 8, ¿sí? Y se genera lo que es la lectura-escritura secuencial y bloques de 4K, ¿sí? También bastante útil y gráfico para medir cada uno de nuestros discos. Una de las cosas que aprendí recientemente es que, bueno, inicialmente hacíamos screenshots de estas pantallas y las pegábamos para hacer nuestros reportes, pero si seleccionamos la pantalla y hacemos un control C, control V, nos vuelca toda esta información en modo texto en un Notepad o en un archivo Word, ¿sí? Digamos, no tenemos la parte visual, pero sí tenemos esta información y a lo mejor un poco más que no está representada en el screenshot. Vamos a pasar a la última demo, ¿sí? Vamos a ver un poco más algunas formas de captura de performance desde SQL y vamos a ver lo que es estadística I/O, ¿sí? Para queries particulares. Así que, bueno, pasamos acá. Bien. Lo que hace este script básicamente es, bueno, leer algunos DMPs de SQL, ¿sí? DMOS Performance, y la primera parte lo que hace es traernos información particular de SQL como transacciones activas, transacciones por segundo, cantidad de usuarios conectados, cantidad de conexiones concurrentes, etc. No del todo relacionado con lo que estamos viendo ahora, pero súper importante, y un poco más adelante les voy a decir cómo lo podríamos llegar a utilizar. La segunda parte del script lo que hace es, saliendo a una llamada al sistema y con PowerShell, tomar un muestreo de los contadores de Performance Monitor, ¿sí? Y bueno, manipularlos y tenerlos dentro de SQL Server para poder hacer un análisis un poco más exhaustivo. Les voy a mostrar cómo funciona. Esto ahí lo puse a ejecutar. En la primera parte nuevamente va a traer información particular de SQL, ¿sí? Utilización de CPU, transacciones activas, transacciones por segundo, cantidad de usuarios conectados, etc. Y lo que nos trae son los contadores de Performance Monitor. Como habíamos dicho anteriormente, esta máquina tiene dos discos, el C y el F, y nos trae todos los contadores de Logical Disk, ¿sí? Como por ejemplo, Disk Read Time, Disk Write Time, Average Disk Read Queue Length, todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Meterlos dentro de una tabla y poder generar nuestra línea de base. Como ustedes los ven, acá los traen en forma medio cruda, ¿no? Forma raw, y los guarda en esta tabla. Yo lo que hice fue generar unas vistas
y unas funciones que, ya que tengo todo esto almacenado en discos, y esto se corre cada minuto, lo que puedo decir es, por ejemplo, en esta función en particular, average byte write, ¿sí? Que me traiga un promedio cada 10 minutos del día 15 de abril. ¿Sí? Y este otro ejemplo me trae un average write per second, ¿sí? También un sampleo cada 10 minutos del día 20 de abril. ¿Sí? Entonces, utilizando esta tabla del primer ejemplo, ¿sí? Donde está toda la información grabada en forma RAW, ¿sí? Todo lo que trae, a lo mejor con estas funciones hacer pivotear esos contadores, ¿sí? Y poder armarlos de esta forma. Estos son de un servidor de producción un poco más grande, tiene unos cuantos discos más, ¿sí? Y como decíamos, el primero es average bytes write. Entonces vemos por cada disco, ¿sí? Durante todo el día. Con esta información lo podemos meter dentro de un Power BI o Excel y poder hacer un análisis gráfico de los mismos. ¿Sí? Bueno, como veíamos, esto lo único, digamos, se los quería mostrar porque desde SQL podemos obtener a través del sistema operativo y ayudándonos con PowerShell los contadores de perfmon y meterlos dentro de nuestra instancia para manipulación. Pasamos a otro script. Acá tenemos también este es de Glenn Barry, lo que es latencias de los discos. Básicamente lo que hace es un sampleo de latencia, ¿sí? Espera unos 20 segundos, en este caso esto se puede modificar para los efectos de esta demo, 20 segundos está bien, ¿sí? Y hace otro sampleo y hace la diferencia, ¿sí? Y nos muestra un poco los resultados. Acá lo que vemos, sí, es base de datos por base de datos. En realidad, por cada archivo de base de datos, ¿sí? Las lecturas, escrituras, latencia de lectura, latencia de escritura, ¿sí? Entonces, acá tenemos acá abajo un ayuda a memoria, un machete, ¿sí? Que es que si vemos valores menores de 1 milisegundo es excelente, si vemos valores mayores de 500 milisegundos es terrible, y en el medio tenemos varias escalas, ¿sí? Por eso es para todo lo que es latencia. Entonces, archivo por archivo, en un periodo de tiempo, ¿sí? Podemos ver la latencia en forma, digamos, en vivo, ¿no? Y finalmente lo que les quería mostrar un poco era el set statistics.io. Lo que vamos a hacer acá, básicamente, si tenemos que trabajar con un statement en particular, bueno, vamos a habilitar ciertas opciones dentro del editor de Management Studio para poder tener un poco de feedback a nivel utilización no tanto utilización de discos, sino scan y cosas que podemos lograr, ¿no? Para darles un pantallazo de lo que consiste la demo, acá tenemos creamos una tabla o un store procedure que hace un select sobre dicha tabla, metemos valores random en la tabla y lo que vamos a hacer acá son algunos queries, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un query de select C1, C2 from my table where C3 igual a 0. Acá nos devuelve los valores, ¿sí? Nada del otro mundo. Pero utilizando setStatistic.io, ¿sí? Vamos a ver los datos particulares de I/O para este query particular, ¿sí? Y yo también voy a aprovechar para habilitar profile y time, ¿sí? Vamos a ver ahora para qué sirven. Habilitamos ambas y volvemos a hacer el mismo query, ¿sí? Arriba tenemos el result set y abajo con la opción de profile, ¿sí? Lo que vemos es el query plan en modo
resolves it, ¿sí? Acá vemos que está haciendo un check de un índice, etcétera. Esto, digamos, nos muestra por operación, ¿sí? El estimado de I/O y el estimado de CPU, ¿sí? Si tenemos problemas de índices, vamos a ver valores un poco más grandes. Y dentro de lo que es el tab de mensajes vemos lo que es CPU, por eso para eso sirve la opción de CPU para ver los tiempos acá abajo, y acá lo que es I/O, ¿sí? Vemos que hubo un table scan, hubo 17 logical read y 0 physical read y todas las demás opciones. O sea, básicamente hizo un pequeño scan. Entonces, ya tenemos otros queries. Como tenemos las opciones de profile, I/O y time, para cada una de ellas, ¿sí? Ejecutamos y tenemos, bueno, el profile, que esto es útil, ¿sí? Pero más útil lo que son las operaciones de lecturas y escrituras acá. Vamos, para no hacerlo tan engorroso, vamos a apagar todas y a poner solamente lo que es Statistics I/O. Y de vuelta, hacemos un delete, ¿sí? Por ejemplo, y nos dice que acá tenemos ¿sí? Logical read, scan, etc. Para updates, lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esta tabla tiene muy pocos registros y no es significativo. A lo mejor tendría que haber puesto más registros para ver otro tipo de valores acá, ¿no? Pero básicamente con set statistic I/O, y yo siempre lo recomiendo en conjunto con time y profile, ¿sí? Para analizar un statement o un store procedure en particular, utilizarlos, ¿no? Así que, bueno, acá, hasta acá hemos llegado. Quería ver si tienen algunas preguntas ahora, y si no son ahora, nuevamente, como dijimos al principio, están abiertos los canales de comunicación para que me contacten en cualquier momento. Carlos, no sé si habrá alguna pregunta. Sí, bueno, si quieren pueden ir haciendo las preguntas, si tienen alguna, y ahorita los vamos leyendo a Javier. De momento tenemos una de Dani Anicama. Nos pregunta que si es una buena práctica aplicar las herramientas como por ejemplo PSS Diac, PAL, etcétera. Perdón, ¿me podés repetir? Nos pregunta que si es una buena práctica aplicar las herramientas como por ejemplo PSS Diac, PAL y otras. Sí, sí, de vuelta, todo lo que son conocer nuestro sistema de I/O, conocer nuestro storage es ideal, ¿no? Yo recomiendo que, digamos, por ejemplo, para lo que es disk SPD, ¿sí? Que no se hagan con carga en el SQL, ¿sí? O no se hagan en entornos en momentos de producción, porque bueno, primero, introduce mucha carga a los discos, ¿sí? Para poder hacer todas estas evaluaciones, y segundo, bueno, en producción, digamos, hay que ser sumamente cuidadosos, ¿no? Pero todas estas herramientas, bueno, si bien las podemos utilizar cuando tenemos nuestro servidor ya en funcionamiento, muchas son muy oportunas y más útiles en el momento del diseño, ¿no? del server, y cuando estamos haciendo la instalación y la puesta a punto al principio, ¿no? No sé si quedó contestada la pregunta. Dani, por favor nos confirma si te quedó claro. Martín Martínez nos pregunta, con relación a los scripts, ¿dónde los podemos visualizar o descargar? Bien, los scripts van a estar disponibles ya mañana en mi blog, ¿sí? Van a ver una entrada con los slides y todos los scripts
De vuelta, yo lo que les digo es, agarren los scripts y no los usen así tal cual están, sino utilícenlos para su propio beneficio, ¿no? Yo por lo general, todos estos scripts los ejecutamos y nos muestra algo de lo que está pasando en este momento. A mí, por lo general, me gusta modificarlos y a lo mejor correrlos a través de un SQL Shop periódicamente, cada X cantidad de minutos, y poder llevar una línea de base, un control y un histórico para poder, bueno, tener información a la cual acceder y hacer y poder comparar en caso de tener que hacerlo, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, José? No sé si hay algún otro participante tiene otra pregunta para Javier. Bueno, como decía anteriormente, me pueden contactar por estos canales. Les quería agradecer y bueno, estoy a su disposición. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Muy interesante tu charla el día de hoy. Bueno, también recordarles la charla de la próxima semana. Nos va a estar hablando Patricio Cofre desde Chile, un poco sobre lo que es la creación de un modelo de análisis predictivo en la nube. Y no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias a todos por tenerlos una vez más aquí, un miércoles más. Nos vemos la próxima semana y a la misma hora y por el mismo canal. Y muchas gracias, Javier, por la charla. Nos estamos. Muchas gracias. Hasta luego a todos.